en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrara. Mas el hijo le respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano está muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Sentémonos. ¿Qué está pasando aquí? El hijo menor. Miren, en la vida de una persona hay momentos cuando sube, cuando asciende, pero hay momentos cuando la persona baja. Y cuando la persona sube, todo está bien, todo está color de rosa, todo está a colores. Pero cuando la persona empieza a bajar, a disminuir, las cosas se están complicando. Ahora vamos a ver nosotros que hay 7 pasos del descenso de este hijo menor. Y cómo él empezó a disminuir. Miren, número 1, este hijo menor se portó de una forma inmadura. Inmadura. ¿Por qué? Porque cuando leemos el versículo 12 dice: dame la parte de mis bienes. Y apresurado. Actuó inmaduro y apresuradamente. Ahora bien, para que una persona sea madura, no se necesita que tenga 80, 70 años. Yo conozco gente inmadura de 60, 45, 30 y pico de años, y son como niños inmaduros. Y conozco adolescentes, jóvenes, que tienen una gran madurez. Miren, la madurez de una persona no se mide por la edad. No. Se mide por la manera de ser y de comportarse. Usted conocerá qué tan inmaduro es ese señor, porque ahorita dijo sí, al rato dijo no. Qué tan inmadura esa persona, porque en un momento dice sí. Como dice la palabra de Dios, son de doble ánimo. Amén. Este hijo menor se portó de una manera inmadura y actuó apresuradamente. Pero dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Lo juntó todo y se fue. ¿A dónde se fue? Se fue lejos, dice la palabra de Dios. Se fue muy lejos. ¿Qué pasa
con este hijo que dejó la casa y se fue lejos. Él no quería estar bajo cobertura. Y cuando una persona no está bajo cobertura del Padre, las cosas no funcionan bien. Podemos hacer y luchar y hacer lo que queramos, las cosas no son funcionables. Cuando estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, las cosas caminan bien. Porque Él es un hombre, Dios es bueno e infinitamente es su misericordia. Pues este hijo dice, yo no quiero estar bajo cobertura, yo no me siento bien aquí, mejor me largo de la casa, pido mi herencia y me largo. Le dieron toda la herencia y se largó de casa, porque no le gustaba estar bajo cobertura del padre. Dijo, quiero ser libre, pero no fue libre, cayó en el libertinaje. Es que una cosa es ser libre, otra cosa es caer en el libertinaje. La libertad tiene un límite. Hay personas que dicen, yo soy libre, hago con mi vida lo que quiera. Lo siento mucho, no es así. Está muy equivocado o equivocada. Aquí llega el límite de su libertad, donde empieza la libertad del otro. Por lo tanto, este hijo no quería estar bajo cobertura. Se sentía incómodo, se sentía mal y dijo, mejor me largo de la casa, pido todos mis bienes y me largo. Y se largó. Se fue muy lejos. ¿Qué pasa con este hijo menor? Dice la palabra de Dios en el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí lo que sucede con este hijo menor, que no valoró su vida. ¿Por qué no la valoró? No la valoró, número uno, porque él empezó a desperdiciarlo todo y desperdició su vida. Amén. Él no se valoró y por eso actuó de esta forma. Otra de las cosas, fue mal administrador de los bienes. Yo conozco muchas personas que apenas tienen el bono 14, lo hacen micos y pericos. Apenas recibieron de la quincena, a la semana o al mes, lo hicieron pedazos todos a comprarse el celular de 6,000 quetzales, a malgastar el dinero. Son malos administradores. Y eso pasó con este hijo menor, que fue mal administrador de los bienes y administró mal su vida. Porque la vida que usted tiene y esta vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Hay personas que dicen, yo con mi vida hago lo que se me dé la gana. Lo siento mucho, lo siento mucho. Usted es pertenencia de Dios porque el Señor nos compró a precio de sangre cuando murió en la cruz del Calvario. Y así que yo, usted y nadie puede hacer con esa vida lo que quiera. El Señor se la dio para que la administre. Administrar bien nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y estamos hechos a imagen y semejanza de una piedra. Imagen y semejanza de Dios. Bien, ahora ¿qué pasa? Como fue mal administrador, empezó a vivir la pobreza. En el verso 14 dice, y cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle de todo. Empezó a vivir la pobreza. ¿Aló? ¿Están conmigo? Empezó a vivir la pobreza. Allá, cuando estaba con el padre, no le faltaba nada. Él le daba órdenes a los trabajadores, a los jornaleros. Ahora se quedó sin dinero
y le faltó todo. Vivió en pobreza. ¿Y qué pasa? Se encuentra en la peor situación de su vida, porque buscó trabajo y el trabajo que le dieron era de cuidar cerdos. Y era tanta el hambre que quería comerse las algarrobas de los cerdos y los cerdos no lo dejaban. Tenía hambre. Cosa que nunca pasó eso en casa del padre, porque estaba bajo cobertura. Ahora despilfarró todo en la pobreza y a cuidar cochitos. Qué bárbaro. Ya vimos los 7 pasos de descenso del hijo pródigo. Cómo empezó a bajar, a disminuir su calidad de vida. Su calidad de vida empezó a bajar, a disminuir. Ahora veamos qué pasa con este hijo pródigo. Ahora vamos a ver los 6 pasos del ascenso. Aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Aquí el hijo pródigo, en el verso 17 dice, y volviendo en sí, se puso a pensar, oiga, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí este hijo pródigo reconoce hasta dónde llegó. Llegó a lo más bajo. Y eso es importante. Cuando la persona humana reconoce que le ha fallado al Señor. Cuando reconocemos que le hemos fallado a nuestro Padre Celestial y reconoció el error que cometió, volvió en sí y se llena de positivismo. Qué interesante, qué interesante. Se llena de positivismo, hermanos, y eso es importante. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Ya ustedes saben lo demás. Me levantaré. Aquí el hijo se arrepiente. Miren, amados hermanos, lo importante no es caer, lo importante es arrepentirnos y saber levantarnos. ¿Aló? Eso es lo más importante. El arrepentimiento. Señor, te fallé. Señor, te fallé. De una u otra forma te he fallado. Ahora estoy arrepentido. Hay un término en teología que se conoce como metanoia. Y ese término, metanoia, es cambio de mentalidad y cambio de actitud de vida. Arrepentirse. Arrepentirse significa, Señor, me arrepiento de que metí la pata. Me arrepiento que te fallé. Me arrepiento que llegué a lo más bajo, Señor, con los cerdos. Pero me levanto, Señor. Porque tengo dignidad y me levanto con dignidad. Eso es importante. Eso es importante. Miren, aquí acciona. Lo importante es la persona que accione y se levanta. El hijo accionó y se levantó. ¿Qué significa eso de accionar? Esos carros necesitan de una llave para accionarlo, para accionarlo, para accionarlo. ¿Y qué? ¿Amén? Bien. Aquí se acerca a la solución. ¿Y cuál es la solución? Vino a su padre y confiesa que le ofendió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a los jornaleros. Oiga,
Oiga, ¿a dónde llegó el hijo? El hijo pensó que el padre lo iba a rechazar por todo lo que despilfarró, por todo lo que hizo, pero no. Aquí confiesa que le ofendió y que ha pecado, y que ha pecado. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel con nosotros. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Amén. Aquí ya voy terminando. Ahora, las 10 actitudes del Padre hacia el Hijo pródigo. Esto se está poniendo interesante, hermanos. Sumamente interesante. Dice en el verso 20, el Padre lo vio con amor. ¿Cómo lo vio el Padre? Con amor. Todo lo que le hizo el Hijo fue a despilfarrar todos sus bienes. Hizo con esa vida lo que quiso. Llegó a la más bajo como los cerdos. Pero el Padre lo vio venir. El que corrió no fue el Hijo, el que corrió fue el Padre. Y lo vio con amor. Lo vio con amor. Miren, no solo lo vio con amor, sino que fue movido a misericordia. Es el Padre, movido a misericordia. Y corrió hacia él y se echó sobre su cuello. Ahora oigan lo que pasó. Lo besó. ¿Qué significa ese beso? Aceptación. Qué interesante, hermanos. Ese es el Padre. Lo besó, lo aceptó y le vistió. Le puso un manto, es el manto de justicia. Esa es la vestidura, manto de justicia. Y le pone el anillo al dedo. ¿Qué significa ese anillo? El Hijo cuando se fue, perdió autoridad. Pero ahora que regresa, le pone un anillo, significa que a él regresó la autoridad. Cuando la persona humana deja al Señor, pierde toda autoridad. Pero cuando vuelve arrepentido al Señor, retorna la autoridad del Señor para con esa persona. Y lo calzó. El calzado significa protección. Mató un becerro y hicieron fiesta. Pero ahí está el hijo mayor. El hijo mayor le pregunta a un jornalero: ¿y qué está pasando ahí vos? Y no, pues su papá está haciendo fiesta porque su hermanito volvió. Ah, ese volvió, ¿sí? Y salió el padre, le dijo: hijo, entra. No. Oiga, el hijo mayor, no. Yo aquí he estado siempre contigo y nunca me ha dado un cabrito para comerme con mis amigos. Oiga, ¿cómo trata al hermano? Pero se fue. ¿Ese tu hijo? ¿Así trata al hermano? ¿Ese tu hijo es así a esa mesa? ¿Ese tu hijo? Y ahora sí matas un becerro gordo. Y no entró a la fiesta. ¿A quién representa el Padre? ¿A quién representa el Padre? ¿A Dios? ¿Es Dios? ¿Cuántos hemos dejado al Padre por cualquier bobada? ¿Y cuántos actuamos con inmadurez? Yo estoy viniendo de México de predicar en Tuxtla Gutiérrez y me hablaba un pastor, varios pastores me hablaron y me dicen: pastor, ¿qué podemos hacer con estos hermanitos? ¿Por qué? Son inmaduros. ¿Aló? ¿Están conmigo? Miren, habemos personas inmaduras porque no me dieron no me dieron tal cargo, porque no me dieron tal cargo, ya no voy. Porque no me tomaron en cuenta, ya no voy. Inmaduro.
Ah, es que yo llevaba la voz cantante, pero no me tomaron en cuenta y se largan. Inmaduro. No solo es inmaduro, inmadurez personal, inmadurez espiritual. La gente madura personalmente y espiritualmente, venga lo que venga, ahí está. ¿Por qué? Porque no busca agradar al hombre, agradar a Dios. Y muchas veces actuamos con inmadurez como este hijo pródigo. Con inmadurez y actuamos apresuradamente en las cosas. ¿Por qué actuamos apresuradamente? Porque a veces actuamos hepáticamente con el hígado y no con el corazón. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos su cobertura. ¿Y cuántas personas han perdido la cobertura? Sin cobertura no hacemos nada, hermanos. ¿Y cómo vamos a estar bajo cobertura? Oración. Nosotros tenemos armas tremendas. No son armas carnales, humanas. Son armas espirituales. Y un arma espiritual es la oración. La palabra de Dios. Esta bendita palabra de Dios ha sacado a muchos del anonimato. Esta palabra fue la que me sacó a mí de la iglesia católica cuando fui cura, 27 años. La palabra de Dios. El ayuno. Armas letales contra el demonio. Por eso tenemos que actuar con mucha espiritualidad. Miren, se conoce una persona cuando espiritualmente está bien. Así, se conoce. Y cuando una persona ora, se conoce cuando habla, se conoce cuando actúa, se conoce. Pero cuando nosotros no estamos bajo cobertura de Dios, viene el maligno y hace presa de nosotros. ¿Ustedes supieron de aquel caso? De aquellos 150 que fueron capturados por el grupo terrorista Hamas. ¿Supieron eso? Sí. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos también y había gente de otros países. Pero es gente que vive en Tel Aviv. Yo estuve 3 años viviendo en Israel y cuando yo entraba a Tel Aviv me erizaba y me dolía la cabeza porque Tel Aviv es un Sodoma y Gomorra. Hay muchas de homosexuales y lesbianas, Tel Aviv. Y es Israel. Varios hermanos cristianos llegaron a Tel Aviv, quisieron montar una campaña cristiana. Y gente de Tel Aviv los fue a sacar a patadas. Y el día del Yom Kippur, un día sagrado para el judío, sagrado. Mientras ese día, ningún vuelo aéreo, miren qué respeto el de los judíos, ningún vuelo aéreo. Se paraliza Israel y todos viviendo el día del Yom Kippur, un día sagrado. Y el día sagrado, este grupo de gente de Tel Aviv se fueron al desierto. Llevaron droga, llevaron licor y pusieron un gran bulto del Buda y le empezaron a danzar. Emborrachados, cruzados con cocaína, haciendo despilfarros. El día sagrado para Israel del Yom Kippur, ellos lo estaban desacralizando. Miren, el ejército de Israel ni siquiera se dio cuenta cómo llegaron aquellos. Mataron a muchos y capturaron a 150. Pero esa gente no es cristiana. Esa gente se estaba burlando de Dios. ¿Por qué está pasando eso? Porque es gente que no está bajo cobertura de Dios. Y nosotros debemos de caminar. Dice usted, ¿por qué me pasan estas cosas? Examine su vida. ¿Está orando?
¿Está leyendo la palabra? ¿Está haciendo ayunos? Examínese. Miren, el Padre es bueno, Dios es bueno, pero también Él nos jala las orejas en algunos momentos, hermanos. Ahora, ¿a quién representa el hijo menor? ¿A quién? El hijo menor puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser el hijo menor. Que de un momento dejamos al Señor por cualquier cosa que no vale la pena. El hijo menor puede ser cualquiera de nosotros, hermanos. Dice, yo no quiero estar bajo cobertura, no me gusta, mejor me largo, ya no se congrega, ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la palabra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros 8 días, creo que es mucho, 8 días dejáramos de comer y de tomar agua? No resistimos, no. La comida nos mantiene bien, el agua nos mantiene bien, porque el cuerpo humano se compone de un 75% de agua. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de orar 8 días? ¿Qué pasaría? Estamos débiles espiritualmente, hermanos. Ahora bien, si alguno de nosotros o algún su familiar que ya venía pero ya no viene, háblele que Dios lo ama y que Dios quiere que esté bajo su cobertura nuevamente. ¿Dónde anda? Yo no sé. ¿En dónde está? Yo no sé. Háblele con amor, porque hay muchos hijos pródigos que andan allá afuera. Son sus amistades, son sus amigas, son sus amigos, su familiar posiblemente. Háblele que vuelva a la casa del Padre, que vuelva a tener cobertura del Padre. Y allá afuera se preguntarán, ¿por qué me está pasando eso? Yo no sé. Yo no sé. Yo conozco a una, bueno, son muchas las que conozco, pero una en específico. Esta persona iba a la iglesia, adoraba al Señor, lloraba, lo adoraba. Tiene un negocio. Oiga, tiene un negocio. Y conoció a una persona que no es cristiana. Ella dice que era cristiana, pero no lo era. No oraba, no leía la palabra, no ayunaba. Pero conoció a uno que le llamó la atención. Ahora es católico el hombre ¿va? Este es parrandero, chupador y mujeriego de todo. Ella dejó de ir a la iglesia cristiana. Y le dice a este hombre, casémonos. Sí, pero soy cristiana y tú eres católico. Yo me caso por la iglesia cristiana evangélica, no importa. Hágame favor. Ahora esta mujer no hace nada, no levanta cabeza por nada. Miren, con el Señor no se juega. Con Dios no se juega. No se permite jugar al cristianito con Dios. Dice la palabra, o fríos o calientes, tibios, estoy a punto de vomitarlos. Porque dice la palabra, más les valiere no haberme conocido. Por eso muchos que se congregaban en varias iglesias, ahora ya no, o medio se congregan. De lunes a sábado, vida mundana. El domingo, aleluya, aleluya, aleluya. No es así. Miren, esta mujer no levanta cabeza por nada. Y le dijo a su amiga, ¿qué me estará pasando? Que el dinero se me hace agua, que ya no tengo ventas, me está yendo mal. Miren, la vida cobra facturas, hermanos, cobra facturas. Y lo que se siembra, se cosecha. Bien, ¿a quién representa ahora el hijo mayor? El hijo mayor representa a un fariseo. El fariseo conocía el concepto del amor, pero no amaba. El fariseo conocía el concepto del perdón, pero no perdonaba. Y este hijo el hijo mayor representa a un fariseo.
Miren, supo que su hermano había regresado. ¿Tenía que ponerse alegre? No. ¿Qué es esa fiesta? Tu hermano menor, regreso ese bolo, ¿verdad? Regreso ese bolo. ¿Qué más cosas no diría? Y vino el papá y le dijo, hijo, entra. Entra. No, le dijo. Y lo increpó. No. A mí no me ha dado ni siquiera un cabrito para comerlo con mis amigos y yo siempre he estado aquí contigo. Pero se fue ese tu hijo, cómo lo trató despectivamente y malgastó todo, ahora le haces fiesta. Amados hermanos, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Tenemos que ser capaces de perdonar porque Dios es amor. Hay gente que no perdona, hermanos. Y tantos que dicen en las redes sociales, hay que perdonar pero no olvidar. ¿Cómo? Hágame favor. Perdonar pero no olvido. Perdono pero no olvido. ¿Cómo así? Explíqueme por favor. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando yo me cojo un pedazo de carne o tortillas con frijoles, solo lo masco y lo tira. No tiene sentido. Yo masco bien la comida, la trituro bien, me la trago y hace su digestión. Jesús no dijo, yo perdono pero no olvido. Cuando Pedro se le acercó un día al Señor, le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Jesús le dijo, 70 veces 7. La Biblia se compone de números, numerología, y se compone de figuras. Y aquí Jesús le habló con números. 7. Jesús era un 7, es un número perfecto. Además de que el 7, bíblicamente hablando, es un número perfecto, es un número infinito. Yo en la escuela aprendí, infinitas las arenas del mar, nunca se pueden terminar de contar. Las estrellas del cielo no se pueden terminar de contar. Así aprendí yo. Es infinito. Jesús le quiso decir, hay que perdonar toda la vida y a la perfección. Aquella persona que dice, yo a esa Josefa la perdono, pero no olvido lo que me dijo, lo que me hizo. ¿Cómo así? Jesús estaba en el suplicio de la cruz y él sabía quiénes lo habían llevado a la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos enseñó a perdonar. Hermanos, no importa lo que han dicho de usted o lo hayan llevado al juzgado ante el juez, no importa si levantaron falsos contra usted, contra su hija, su esposa, su esposo, no importa, perdónelos. Porque al perdonarlos usted los va a tener que amar y eso le va a ayudar para su salvación. Por lo tanto, tenemos que perdonar bien. Con esto termino nada más lo que les voy a decir ahorita. Hermanos, esto estoy predicando en todos los lugares a donde voy ahora. Me recorrí muchos lugares de Tuxtla Gutiérrez, muchas iglesias, y esto predicaba lo que les voy a decir ahorita. Hermanos, ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Ya la segunda venida del Señor está próxima. Primero va a ser el rapto. Y el rapto usted lo encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí habla sobre el arrebatamiento, el rapto. No es invento de nadie, es bíblico. ¿Y cómo va a ser el rapto? La persona que esté viviendo, pero a plenitud, su vida cristiana, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo los mandamientos, viviendo a plenitud, esa persona va a ser llevada al cielo. Miren, ¿y saben cómo va a ser el rapto? Por ejemplo, Mario, me invento un nombre, Mario está viviendo bien, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo los mandamientos, está orando, estudia la palabra, ayuna, vive una vida así ante el Señor. Va a ser raptado.
Y algunos de su familia se van a quedar si no están viviendo a plenitud su vida cristiana. Y cuando esté la persona ahí, va a ser raptada y la ropa se va a quedar ahí, los zapatos y la ropa se queda ahí. Se va sin ropa. Ahora mire cómo es el demonio. Ahorita por eso se están dando duro en la televisión alienígenas ancestrales, que me hagan el favor. Hay vida en otros lugares. Son demonios. El demonio tiene la capacidad de materializarse. Que son los grises, que son demonios. Que platillos son demonios. Ahora oiga, hablan de abducción, que son llevados a los platillos y que ahí les hacen una operación. Ahorita la gente que está con el demonio